Ya, vamos a seguir y ahora tenemos la idea de la jornada, que espero una jornada un poco más integral, no solamente médicos. Entonces esta segunda parte son las exposiciones de profesionales de la salud y vamos a partir con Daniela Soto, que ella es kinesióloga, nos va a estar hablando del efecto de las enfermedades autoinmunes sobre el sistema neuromusculoesquelético. La Daniela es kinesióloga, como les dije, es la encargada del centro de rehabilitación Bella Vista de Concepción. Así que le damos la bienvenida a ella para esta. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Agradecemos, antes que la invitación, agradecemos la instancia, ¿ya? Porque nosotros sabemos la importancia de que la comunidad, primero, manifieste sus necesidades y segundo, la comunidad se asocie y se fortalezca. Entonces nos encontramos que hoy en día, y en toda la historia, ¿no?, los planes de estudio de los profesionales de salud, de los profesionales médicos, se basan en lo que tienen que aprender, es decir, solo en la enseñanza, pero no se basan en las necesidades que la comunidad tiene. Ya, por lo tanto, no es muy real muchas veces el aporte que nosotros los profesionales de salud podemos hacer. Por eso nosotros valoramos la invitación y la instancia. Nosotros, dentro de nuestras funciones, en nuestro trabajo, es ser guía clínico de los internados de neurología y musculoesquelético, ¿ya? Y sabemos que dentro de la formación de pregrado, de esto, bueno, como decía Catherine, como decía también la doctora, el médico general es poco lo que conoce de esto, pero las ciencias de la rehabilitación es casi conocido, es decir, ni siquiera se conoce. Por lo tanto, lo que se conoce desde las ciencias de la rehabilitación es casi nada. ¿Ven? Y si no fuera porque por ahí hay personitas, ¿verdad?, haciendo algo, cercanas a uno también, uno va conociendo también de lo que es este tema. Bueno, la presentación que hoy traemos, que esperamos también poder aportar un poquito con esto, la intención de ella es poder comprender quizás un poco más cómo es que las enfermedades autoinmunes, que ya sabemos que hoy nos reúnen lupus y vasculitis, van a generar discapacidad física. ¿Por qué se produce? Ya sea esta permanente o sea transitoria, ¿verdad? Pero se genera la discapacidad física. Bueno, el título entonces, efectos de las enfermedades autoinmunes sobre el sistema neuro-músculo-esquelético. Y un aporte, en realidad dice la kinesiología, pero queremos abordarlo desde las ciencias de la rehabilitación, es la compensación de esta condición de salud. ¿Se trata de dispararle al computador? No, ¿Hacia allá? Bueno, una breve introducción. ¿Qué es este sistema neuro-músculo-esquelético? Bueno, siguiente. El sistema neuromusculoesquelético está compuesto primero por la estructura, que es nuestro esqueleto, ¿verdad? Nuestro esqueleto, las articulaciones y también los ligamentos, tendones, etcétera, etcétera, que van a unir nuestro esqueleto. Además, compuesto por los músculos, que son los motores, ¿cierto? Y por último, el sistema eléctrico, que vienen a ser como los cables, ¿verdad?, que le dan electricidad a este motor y que permiten el movimiento de esta estructura, que es el esqueleto, que es el sistema nervioso tanto central como periférico. Y estos tres sistemas, ¿verdad?, integrados, van a ser los responsables de generar el movimiento humano y además de controlar este movimiento. Ese es el sistema neuromusculoesquelético y es el que se afecta y nos genera esta discapacidad física. Bueno, ¿cómo las afectaciones autoinmunes van a alterar este movimiento? Va a ser por el daño directo en los tejidos. ¿Qué tejidos? Los que componen el sistema neuromusculoesquelético, es decir, tejido muscular, articular, que tenemos cartílagos, tendones, ligamentos, etc. Nervioso y conjuntivo. Bueno, en realidad los ligamentos y todo eso es parte del tejido conjuntivo o conectivo, que es el tejido de relleno, por así decirlo, o de unión, que vamos a encontrar entre célula y célula, entre órgano y órgano, ¿verdad? Ese es el tejido
conectivo o conjuntivo. ¿Sigue? ¿Qué queremos dejar en claro? De que estos cuadros autoinmunes van a afectar los tejidos, sí, pero de dos formas. Primero, directamente, es decir, el sistema inmunológico va a afectar los tejidos por esta reacción autoinmune, pero además de forma indirecta, y aquí principalmente es por el uso de corticoides, ¿cierto? De forma indirecta también vamos a tener daño en los tejidos, y entre otras cosas, porque la inmovilidad también nos va a generar mucho daño, ¿ya? Bueno, entonces decíamos directas e indirectas. Sigamos. Afecciones directas del lupus y la vasculitis. Un pequeño resumen porque aquí no estamos para definir, ¿verdad? Sabemos que el lupus es una enfermedad sistémica, ¿verdad? Que va a afectar distintos parénquimas, distintos tejidos, ¿ya? Principalmente el tejido conectivo. La vasculitis primaria, la afección es directamente sobre la pared vascular. Y ahí graficamos una imagen que es para que se pueda comprender la continuidad que existe en estas dos patologías, ¿verdad? En donde tenemos fibras nerviosas, tejido conectivo y vasos sanguíneos, que son los vasonervoros en este caso, es decir, quienes nutren los nervios. Por lo tanto, el tejido conectivo puede inflamarse y comprometerme el sistema vascular. Y de forma contraria, el sistema vascular comprometerme otros tejidos, incluyendo el conectivo. Y en ese caso, hablamos de una vasculitis secundaria, es decir, algo sistémico me va a generar una vasculitis igual, pero no es necesariamente una afección directa a la pared vascular. ¿Se entiende? Ok. Bueno, este es el resumen de las vasculitis, como la doctora Collar dijo, ¿verdad? Va a afectar tanto la macrocirculación como la microcirculación y va a tener diversas características. Solo para ver. Sigue. Bueno, las doctoras decían que a una le tocó hablar de vasculitis, a otra le tocó lupus, a nosotros nos tocó ver cuál era el territorio común. Un poco más complicado. Bueno, bien, ustedes saben mejor que yo que los cuadros clínicos son diversos y son heterogéneos, ¿verdad? Es decir, no se van a presentar de igual forma de persona a persona. Por lo tanto, también es muy difícil decir cómo nos va a afectar este aparato del movimiento, pero sí poder resumir de cuáles son los mecanismos de daño a los tejidos que me van a producir discapacidad. Y este es el resumen, en verdad, que es la inflamación, la fibrosis de los tejidos y la isquemia, es decir, la disminución del flujo sanguíneo que además puede producir necrosis, es decir, muerte celular. Estos procesos son procesos de nuestro organismo. Ellos son, por así decirlo, naturales, ¿ya? Son respuestas de nuestro cuerpo frente a cualquier daño. El problema es que se mantienen en el tiempo de una forma patológica y que finalmente van a producir un daño, ¿verdad? Un daño que es en alguna medida reparable o irreparable. Vamos a partir con la inflamación. La inflamación tiene dos etapas. Siempre se habla de inflamación aguda y la inflamación crónica, ¿verdad? Entonces siempre se habla de tiempo. Es decir, que si una inflamación es de poco tiempo es aguda y una de más tiempo es crónica. Pero no es necesariamente así. Lo que define una inflamación no es el tiempo, sino es la característica de la inflamación. ¿Por qué? Porque la inflamación aguda es vascular y la inflamación crónica es celular, es decir, es nuestro mismo sistema inmunológico que está atacando la inflamación. Ya vamos a ver con más detalles. Vamos a ver la inflamación vascular o aguda, ¿ya? Vamos a ver ahí un capilar, ¿ya? Microcirculación, ¿verdad? Que son esos vasos sanguíneos que no se ven prácticamente, ¿ya? Vamos a ver arriba que está normal. Pero cuando hay un agente que produce daño, ¿qué es lo que pasa con este sistema vascular? Se dilata. Lo primero, se dilata, llega más sangre, se enlentece la sangre, y eso tiene un porqué. Porque eso es como que encapsula el agente de daño para que no afecte al resto del organismo, ¿se entiende? Y además, como se enlentece la sangre, permite que los neutrófilos, que son esas células que se ven ahí,
puedan salir de los vasos sanguíneos hasta el tejido y neutralizar. ¿Ven? Esas son las características de una inflamación aguda o vascular. Bueno, pusimos ahí una fotito. ¿Por qué? Porque la inflamación vascular tiene 5 puntos cardinales, que es que genera dolor, ¿cierto? Porque va a irritar las terminaciones nerviosas, va a generar tumor, es decir, aumento de volumen, va a generar rubor, es decir, calor y coloración rojiza, y por último, que es lo que nos genera, obviamente, la pérdida de la movilidad, que genera impotencia funcional. ¿Se entiende? La impotencia funcional finalmente es la consecuencia de este proceso inflamatorio. Bien. Antes de continuar, nosotros podemos decir que tenemos una una enfermedad inflamatoria crónica, pero eso no quiere decir que no hay inflamación aguda sobre el cuadro crónico que tengo. Se superponen. Y obviamente lo crónico y lo vascular o agudo van a tener sus cuadros clínicos también. ¿Ya? Ahí vamos a ver nuevamente una respuesta de la inflamación aguda arriba. Yo no sé si esto tiene puntero. Ahí, ¿sí? Obviamente cuando la inflamación ya actúa, lo ideal es que el cuerpo después se normalice y la vasculación, ¿verdad? La vasculatura quede normal. Otras veces genera pus, ¿verdad? O muerte celular de los agentes que estaban produciendo daño. Pero cuando la lesión se vuelve crónica, como aquí se ve, ya no vamos a ver las paredes, los vasos sanguíneos dilatados. De hecho, incluso hay esta destrucción. Pero lo que más hay son células. Células que van a generar mucho colágeno, ¿ya? Por eso la inflamación crónica es celular. Pero ¿qué es lo que pasa? Y esto es lo que se conoce como fibrosis. Miren, imagínense la piel. Yo creo que muchos tenemos alguna cicatriz en la piel, ¿verdad? Las características del tejido de la piel, por ejemplo, es elástica, es decir, yo la tomo y ella se deforma y vuelve a su normalidad, porque el tejido de la piel tiene esas características. Pero si yo tengo una cicatriz, ese tejido no tiene las mismas características, ¿verdad? No va a ser tan elástico, seguramente se va a adherir a planos más profundos. Por lo tanto, avancemos. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que finalmente el tejido se fibrosa y pierde, queremos que entendamos esto, los tejidos pierden sus características mecánicas, pierden flexibilidad, se adhieren. Miren, en una neuropatía, uno puede, la neuritis, es decir, la inflamación del neuro, controlarse, pero va a quedar con poca flexibilidad. Entonces yo hago una elongación o me estiro demasiado y siento una irradiación. No quiere decir que está inflamado el nervio, quiere decir que el nervio se fibrosó y que le estoy generando un estrés mecánico porque él ya está con cicatrices. ¿Ven? Esa es la inflamación crónica. Bueno, no es lo mismo hablar de regeneración de tejido que hablar de reparación de tejido, ¿ya? La regeneración quiere decir que se va a reparar de forma de que va a ser el mismo tejido del órgano que se afectó. ¿Se entiende eso? Por ejemplo, si es el hígado, la regeneración del hígado es que un hepatocito se regenere. Pero la reparación habla de la cicatrización, es decir, no es que voy a regenerar mis células, sino que voy a cicatrizarlas con otros tipos de fibras. ¿Ven? Eso es la inflamación crónica. Y por último, la isquemia. ¿Ya? La isquemia habla de que se disminuye el flujo sanguíneo, ¿ya? En una zona, en un órgano, etc. Y esto va a generar estrés celular. Va a haber cambios de pH, va a haber destrucción celular y una serie de reacciones inflamatorias. Y ya el último cuadro, el último estadio de una isquemia es que se genere infarto y necrosis. Y esto va a ocurrir en cualquier tejido. ¿Ven? Entonces ahí revisamos, sigamos nomás. Acá vamos a ver la pared vascular en estado normal, para ejemplificar estos procesos. ¿Ya? Acá vamos a ver la pared vascular con un
la inflamación, podríamos decir aguda, ¿ya? Con todos los componentes agudos o vasculares que decíamos. Acá vamos a ver la pared vascular, pero ya ustedes van a ver que tiene una coloración como amarilla, ¿no? ¿Sí? Aquí habla de que ya hay cicatrización, o sea, como una inflamación crónica, ¿no? Una fibrosis. Y eso, si ustedes se dan cuenta, el lumen o el espacio vascular es mínimo y va a generar isquemia o una necrosis. Y aquí ya hay una deformidad articular, o sea, perdón, vascular. Sigamos. Bueno, vamos a revisar algunos cuadros clínicos que van a afectar el movimiento. Esto lo habíamos puesto a modo de resumen, pero vamos a partir con el resumen. Tenemos vasculitis primarias y enfermedades autoinmunes sistémicas que nos van a generar inflamación, fibrosis, isquemia o necrosis, y me pueden afectar tejidos, ¿verdad?, del sistema nervioso, como el médula espinal, los nervios, el encéfalo, y músculo esquelético, como son los músculos, las articulaciones, etcétera, etcétera. Entonces ahí hablamos de las mielopatías, las miopatías, las neuropatías y todas las patías, ¿verdad?, que finalmente van a afectar el movimiento y van a llevar a la pérdida de la funcionalidad. Bueno, avancemos un poquito. Primero, las patologías de médula espinal, mielitis, ¿ya? La principal afección es la mielitis transversa. ¿De qué nos habla la mielitis transversa? Nos habla que una zona de la médula va a estar siendo atacada, ¿no? Y que tiene una clínica bien característica, que es, avancemos en la siguiente, Gonzalo. La característica de la mielitis transversa es que donde se genera la afección van a ser los síntomas que se van a generar, que se corresponde con el nivel medular, es decir, de ahí hacia abajo. ¿Ven? Como la médula espinal es quien controla nuestro movimiento y nuestra conexión con el sistema nervioso, no solo nos va a afectar el movimiento, sino también nos va a afectar nuestra sensibilidad. No solo al tocarnos, sino incluso la sensibilidad a las sensaciones vibratorias, por ejemplo. De repente la vibración, aunque esté lejos, puede ser insoportable para nosotros. Y también puede generar cambios autonómicos, es decir, del sistema nervioso autónomo. Ahí va a depender del nivel medular, en donde se puede generar incontinencia urinaria, intestinal, etc. ¿Ven? Va a depender del nivel medular. Aquí hay que descartar patologías compresivas, es decir, de que haya algún tumor, algún quiste en la médula, ¿verdad?, que nos va a generar una pérdida de la función medular, pero no tan rápida como en las mielitis. Las mielitis se pueden instaurar hasta en 4 horas. Bueno, sigamos. El pronóstico no es favorable, porque estamos hablando de instauración de paraplegia, tetraplegia, etc. Por lo tanto, las posibilidades de una recuperación completa es solo de 1/3, y otro tercio quedan con una discapacidad severa, producto de inflamación medular. Las miositis, inflamación muscular. Bueno, la miositis se va a manifestar como una debilidad muscular, también dolor muscular, no siempre, pero sí debilidad muscular por microisquemia o microinfartos de fibras musculares, ¿ya? Esto además también puede afectar, por ejemplo, la respiración o la deglución. Aquí también es importante lo que puede hacer un fonoaudiólogo, por ejemplo, porque no es menor una disfagia, es decir, una alteración en lo que es la alimentación, porque eso es riesgo de una neumonía aspirativa, ¿cierto?, que nos puede llevar a la muerte antes que un guadalón que inmune, no es la gracia, ¿verdad? Entonces, dentro de las situaciones de riesgo que se puede producir en una miopatía ya inflamatoria, es la disfagia y la apnea del sueño. También se generan calcificaciones de los músculos o de tejidos adyacentes. Y la calcificación va a generar mucha inflamación, contractura, dolor, etc. ¿Por qué ocurre la calcificación? Porque quizás se lo habrán preguntado, ¿por qué se calcifican? Es tanto el proceso inflamatorio
que el medio se pone ácido. Y el cuerpo lo que hace es buscar elementos de nuestro mismo cuerpo que van a estabilizar el pH, que es principalmente el calcio y el sodio, que eso lo sacan de los huesos. Entonces lo saca del hueso, ¿verdad? Este calcio y este sodio, y lo va a depositar en el tejido, con su única buena intención de controlar el pH. El problema es que eso se va a calcificar. Y si estábamos hablando de fibrosis por colágeno, imagínense cómo es un tejido osificado, cómo son sus características mecánicas. ¿Ven? Neuropatías. Su presentación es hasta el 70% de las vasculitis. ¿Qué quiere decir neuropatía? Patología de los nervios. ¿Ya? Bueno, esto es un poco enredado, pero siempre se habla de la mononeuropatía, de la polineuropatía, de la mononeuropatía múltiple. ¿Qué quiere decir? Mononeuropatía es afectación de un nervio. Polineuropatía es algo más sistémico, es decir, por algo sistémico, todos los nervios o un grupo de nervios van a empezar a perder sus funciones. Y cuando hablamos de mononeuropatía múltiple, es distintos nervios aislados que van a cursar con alguna inflamación. Y el cuadro clínico va a ser muy diverso, porque va a depender dónde va a afectar. Puede afectar el movimiento, la sensibilidad y también reacciones autonómicas. ¿Qué son las reacciones autonómicas? Decíamos todo lo que es inconsciente e involuntario. De repente puedo sentir dolor en una mano y justo ahí como que me da frío en esa zona, ¿no? Me da frío donde me duele. Y eso es una reacción del sistema nervioso autónomo. Ahí hay un ejemplo de, bueno, en realidad esto es una imagen de la neuropatía diabética, pero lo pusimos para que se graficara lo que es las vasas nervorum, es decir, los vasos sanguíneos de los nervios y cómo ellos se fibrosan, ¿ven? Y obviamente, producto de esto mismo, y también por continuidad, van a ir lesionando las fibras nerviosas, ¿ya? Miren, en las vasculitis por lo general es más frecuente una mononeuropatía que una polineuropatía, ¿ya? Y la lesión de los nervios es completa, a diferencia, por ejemplo, de un Guillain-Barré, que va a haber pérdida de la vaina mielina, por lo tanto, la conducción nerviosa va a ser más lenta, pero en estos casos puede haber destrucción completa. ¿Ven? Entonces, obviamente, el daño es mucho mayor. Sigamos. Manifestaciones en el sistema nervioso central. Estamos hablando de movimiento, ¿cierto? Bueno, obviamente en el cerebro están nuestros centros de movimiento, los que lo ejecutan, los que los controlan. Lo principal que ocurre son los accidentes vasculares. Estos pueden ser isquémicos o hemorrágicos, es decir, por falta de flujo sanguíneo o por un derrame, ¿ya? Lo cual puede ser extenso o puede ser local o puede ser difuso. No vamos a hablar de la clínica porque esto va a depender del territorio vascular. Miren, acá nosotros tenemos las arterias cerebrales, la anterior, la media, la posterior, y en el cerebro vamos a tener distintas representaciones de nuestro cuerpo y de las funciones. Por lo tanto, dependiendo de dónde se genere el daño, vamos a tener el cuadro clínico. Pero también podemos tener afectación de centros del movimiento, como los ganglios basales, y nos va a generar alteraciones de la coordinación, como es la corea, la ataxia, etc. Bueno, con respecto a los trastornos musculoesqueléticos, no vamos a hablar de ninguno en específico. ¿Por qué? Porque acá se necesita de la evaluación física, se necesita de la historia del paciente, de sus capacidades remanentes, etc., para poder tratarlo, ¿ya? Pero aquí viene todo lo que es la artritis, las artralgias, las tendinitis, las tenosinovitis, ¿verdad? Todas estas inflamaciones varias que un poco el manejo desde la kinesiología va a ser como en cualquier otro cuadro, por ejemplo traumático. Vamos a ver más adelante qué consideración hay que tener con los cuadros autoinmunes, porque obviamente no es lo mismo que un cuadro traumático. Sigamos. Y por último, lo que es la fibrosis de la piel y del tejido subcutáneo, ¿ya? ¿Qué tiene que ver esto con el movimiento? Tiene que ver, porque esto va a generar también pérdida de flexibilidad, contractura muchas veces hasta de un miembro, ¿ya?
cambios vasomotores, como se ve ahí, por ejemplo, el Raynaud, que es esta vasoconstricción distal de los dedos, ¿sí? Y obviamente esto también va a generar dolores por movilidad, por contractura, y que también hay que tener en cuenta qué tan flexible y qué tan móvil va a ser nuestro tejido cutáneo. ¿Ya? Sigamos. Bueno, vamos a ver, vimos las directas, ahora vamos a ver las indirectas, es decir, el uso de corticoides, que en esto nos enfocamos. Primero, vamos a hablar un poquito de metabolismo óseo, ¿ya? El hueso es nuestra estructura, ¿verdad? Son como los fierros del edificio. Entonces, este hueso necesita mantenerse siempre firme. Y él reacciona a las cargas de nuestro cuerpo. De hecho, no sé si han sabido, pero por ejemplo los astronautas cuando ellos salen, ¿verdad? Y vuelven, llegan con mucha atrofia muscular y con osteoporosis. ¿Por qué? Porque no tienen cargas. El hueso reacciona a las cargas que yo le doy. Es decir, si yo me mantengo inmóvil, voy a perder masa ósea. ¿Por qué pasa esto? Porque las cargas directas sobre el hueso, que obviamente le van a generar los músculos y los tendones, van a generar una carga eléctrica en el hueso, que eso se llama efecto piezoeléctrico. Es decir, si yo recibo una fuerza, se van a polarizar las membranas del hueso y esa electricidad que se genera en el hueso me va a activar las células que hacen el recambio óseo. O sea, esas células se activan con electricidad. Y si no le genero carga, no se va a activar la electricidad. Por lo tanto, no se va a aumentar el recambio óseo. Es decir, voy a perder el recambio óseo y me va a dar osteoporosis. ¿Cierto? Por eso es que también con la edad, que es un factor asociado al envejecimiento, se va a perder. Entonces, aquí vemos la carga que genera la electricidad. Aquí tenemos un hueso que está estable, ¿ya? Un hueso estable, pero que después que se genera la electricidad, vienen los osteocitos y van a generar unas cavidades, es decir, destruyen hueso para después formar nuevo hueso y fortalecer esa zona. Si nosotros viéramos nuestros huesos, no es homogéneo el tejido, porque las zonas de los huesos en donde se recibe más carga, ese tejido es más duro y es más resistente. Por ejemplo, la cabeza del fémur. Pero hay otras zonas que no reciben tantas cargas y vamos a ver que no hay tanto recambio óseo. Así actúa nuestro sistema óseo, es decir, la inactividad no nos es favorable. Sumado, avancemos, sumado a que el uso de corticoides va a influir negativamente. ¿Por qué? Primero, va a disminuir la reabsorción de calcio. Y por otro lado, va a disminuir la actividad de los osteoblastos, que son los que producen hueso. Y además va a aumentar la actividad de los osteocitos, que son los que destruyen el hueso. Por lo tanto, vamos a tener más destrucción de hueso y menos formación de hueso. ¿Cuál es el balance? Pérdida demasiado. ¿Ven? Bueno, de hecho el uso de corticoides es la primera causa de osteoporosis por uso de fármacos. Es importante hablar de los factores de riesgo, después viene una nutricionista también. Aquí nos vamos a referir netamente a que hay factores de riesgo que puedo modificar y otros que no puedo. Obviamente tengo que enfocarme en los que sí puedo modificar. Y acá tenemos, por ejemplo, el sedentarismo o prevenir el riesgo de caída, que es lo único que voy a mencionar en honor al tiempo. Así como hay algunas recomendaciones. Avancemos solamente. Avancemos. Bueno, por lo que sé va a estar disponible la presentación, ¿ya? Acá hay una revisión que hicimos con una alumna, ¿ya? Una revisión de ejercicios físicos sobre la masa ósea y también los ejercicios recomendables. No lo vamos a revisar ahora porque vamos a pedir que avance en esto, porque hay bastante información que la idea es que después se pueda revisar. ¿Ya? Hay distintos estudios de distintos años, distintas disciplinas, distintas actividades y cómo ha influido en la masa ósea.
Incluso, por ejemplo, natación es bueno, sí, es bueno para la movilidad, pero en la masa ósea no me va a ayudar porque no hay carga, por la flotabilidad. ¿Ven que eso anda flotando? Entonces no hay carga sobre el hueso. ¿Ven? Entonces sí me puede ayudar para la movilidad, sí me puede ayudar para el retorno venoso o para el drenaje linfático, pero no me va a ayudar para el hueso. ¿Ven? Entonces ahí necesitamos hacer otro tipo de ejercicios con un poco más de carga, para que el hueso se mineralice. ¿Ya? Asimismo, bueno, hay un sinnúmero de... que esto obviamente hay que verlo con el kinesiólogo que ahí tengamos según nuestras capacidades, nuestro estado de la patología, etc. Y obviamente hay deportes que no son para nada recomendables, como son los de impacto. ¿Cierto? Bien. Sigamos. Ya. Ahora vamos a hablar del abordaje terapéutico. No solo desde la kinesiología, sino el abordaje terapéutico desde las ciencias de la rehabilitación y desde la rehabilitación basada en la comunidad. ¿Ya? Tratamos de graficar de esta forma el cuidado que hay que tener. Bien. Aquí hablamos de los estados de la patología, en donde vamos a tener un brote o una mayor actividad de la patología, ¿verdad? Y vamos a tener una etapa donde está pasiva. Obviamente, aquí, desde la rehabilitación, hay que ser muy respetuoso. Hay que ser respetuoso del dolor, hay que ser respetuoso de la inflamación, hay que ser respetuoso de la capacidad de moverse de la persona. ¿Ven? Por eso también es muy difícil el manejo desde la fisiokinesioterapia, en el caso de la vasculitis, ¿ya? Por lo tanto, en este estado activo, para poder bajar esta patología o este cuadro, ¿verdad? Lo más importante es el tratamiento rutinario médico conservador, es decir, la inmunosupresión, las terapias biológicas, los corticoides, es decir, esto es lo más importante, es decir, salvar la vida y estabilizar el cuadro. ¿Bien? Y en una etapa pasiva, entonces uno podría darle más fuerte al tratamiento rehabilitador. ¿Ven? Porque aquí ya está estabilizado, ya las secuelas están un poco más claras, no tenemos otros compromisos, etcétera, etcétera. Siempre de la mano con el médico tratante. Y acá quisimos recalcar algo importante. Si bien el tratamiento rehabilitador hay que favorecerlo en la etapa pasiva, durante todo el curso de la patología necesitamos hacer un tratamiento integral sobre el funcionamiento de la discapacidad. Es decir, tenemos que hacer un tratamiento habilitador, que es distinto a rehabilitador. En el rehabilitador vamos a recuperar o tratar de recuperar lo que se perdió, pero cuando hablamos de habilitar es poder dar herramientas o compensar los daños, al igual que prevenir otros posibles daños. Y eso tiene que estar en todo momento, independiente de la actividad o la pasividad del cuadro. ¿Ven? Entonces, sigamos adelante. Vamos a compartirles rápidamente, no sé si alguien ha visto esto alguna vez, lo que es la CIF. La Clasificación Internacional del Funcionamiento. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros ya no hablamos de enfermedad, hablamos de condición de salud. ¿Ya? Porque nosotros no sabemos cuándo estamos enfermos o cuándo estamos sanos, ¿verdad? Podemos creernos muy sanos y estar súper enfermos. O a veces estamos muy enfermos y en realidad estamos súper sanos. La enfermedad es un continuo. Una persona con muchos factores protectores personales puede no sentirse discapacitado. Una persona que no tenga red de apoyo o factores intrínsecos personales puede tener baja deficiencia y mucha discapacidad. Y se lo puede dar la misma persona. Por lo tanto, nosotros tenemos que hablar de la condición de salud, es decir, cómo una condición de salud va a actuar en este sistema que es uno, ¿no? En este universo que es uno mismo. Por lo tanto, antes el modelo biomédico, y que la misma medicina es así aún, la patología se basaba solo en la deficiencia o en la alteración estructural. Por eso se decía, ahí viene el amputado, ¿verdad?
no se decía, viene la persona con una amputación. Ahí viene el amputado, ahí viene el diabético, ahí viene, ¿cierto?, el hipertenso, pero no estaba la persona. Entonces nosotros no solo tenemos que considerar qué alteraciones en las funciones o en la estructura, es decir, qué deficiencias tenemos, sino también considerar las limitaciones en nuestras actividades del día a día. Es decir, bueno, ¿será que puedo cocinar? ¿Será que puedo cumplir con mi rol de ser dueña de casa? ¿Con mi rol de ser madre? Que quizás eso es más impactante para mí que el dolor que tengo, porque quizás no puedo tomar a mi bebé en brazos. Eso es mucho más significativo para una persona que el dolor. Entonces, no solo veamos cómo altera las funciones, y también cómo esto altera o restringe la participación social. Por eso es el funcionamiento de la enfermedad, no la enfermedad. Cómo funciona la persona con todos estos factores. Y muy, muy importante, los factores personales, ¿cierto? Factores protectores sobre todo, y los factores ambientales. Es decir, redes de apoyo, el país en que uno vive, el acceso a salud, el conocimiento que se tenga sobre esto. Y si yo sumo todo y analizo en una persona, ¿verdad?, en ese universo persona, todo esto puedo recién definir una condición de salud. Por lo tanto, no veamos solo lo que la quimio puede hacer o lo que el médico puede hacer. Ven que aquí lo importante es lo que la persona comprende, que conozca sus limitaciones, sus posibilidades, etc. Y lo ideal es que nosotros los profesionales de salud podamos ver de esta forma, ¿cierto? Entonces, miren, el otro día hablamos con un neurólogo cubano y decía, miren, no entiendo, 6 meses esperando una interconsulta para que le den una recetica, decía. 6 meses con una recetica, decía. Y eso lo dan en la farmacia, y tiene razón. ¿Ven que eso no es todo? No es el medicamento solamente. No es una crítica, es un análisis. ¿Bien? Sigamos adelante. Por lo tanto, desde las ciencias de la rehabilitación, nosotros podemos ver el abordaje de la ciencia que estudia el movimiento humano, de las habilidades de comunicación, de deducción, de cognición, que es la fonoaudiología, la terapia ocupacional, la ciencia de la ocupación humana, ¿verdad? Cómo esto me ha afectado en mi ocupación el día a día, el trabajo social. Los servicios sociales, ¿conocemos los servicios del Estado? La calificación y la certificación de la discapacidad. ¿Puedo sacar una credencial de discapacidad? ¿Ven? Las pensiones, las ayudas técnicas disponibles. Si tengo menos de 65 años, ¿puedo pedir un bastón en mi SEXFAM? No, pero por lo menos tengo que saber. Las ayudas técnicas que existen, los fondos concursables, lo que el servicio de la discapacidad ofrece. El apresto laboral, cómo retomo mis actividades laborales, ¿será importante? Bueno, claro que es importante. Y también la participación social, es decir, desde la habilitación y la rehabilitación necesito ver este universo. Bien, vamos adelante. Desde la kinesiología, más específico, manejo del dolor y la inflamación. Modulación sensorial, es decir, cómo voy a ayudarle a ese nerviosito a regular la información que está mandando al cerebro. Mantener y o mejorar la fuerza muscular. Mantener y o mejorar el rango osteoarticular, es decir, cómo las articulaciones pueden moverse libremente en el espacio. Estimular la propiocepción. ¿Qué es la propiocepción? Si yo cierro los ojos y me pregunto ¿dónde está mi pie? Sé dónde está, ¿verdad? Bueno, la propiocepción es la percepción que tengo del cuerpo en el espacio. Con los procesos inflamatorios, cualquiera sea, se pierde la propiocepción. Y entonces uno siente como inestabilidad. Siente inestabilidad. ¿Por qué? Porque los nervios de la propiocepción se perdieron. Es decir, no tengo información de dónde está mi cuerpo. Y eso es importante, porque el cerebro necesita saber dónde está mi cuerpo para ir controlando y regulando el movimiento. ¿Ven? Necesitamos estimular la propiocepción. Prevenir las caídas. Restablecer funciones mecánicas de los tejidos. Y aquí hablamos de la fibrosis, ¿ya? Todo lo que es técnicas de masoterapia, terapia manual, liberación miofacial, etc.
para lo que es las pérdidas mecánicas de los tejidos, prevenir trastornos musculoesqueléticos, otro de los objetivos, prevenir la osteoporosis, ya explicamos cómo se previene, prevenir la atrofia muscular, mejorar el control motor, y podríamos poner varios objetivos más que podrían ser de aporte, pero insistimos en que aquí no hay recetas. No hay recetas, aquí se necesita una evaluación adecuada, teniendo muy claras las posibilidades que la persona tiene y respetando, por sobre todo, las complicaciones, porque esto es de alto riesgo. Ven que uno puede someternos a una carga y generar más isquemia, más dolor, más daño. Por eso favorecerlo en etapa pasiva. Vamos adelante. Algunas técnicas, pero esto solo por nombrar los agentes físicos, ¿verdad? Electricidad, el calor, el ultrasonido, ejercicios terapéuticos en toda su gama, la masoterapia. Dentro de eso podemos hablar de la liberación miofacial, la terapia manual, los drenajes linfáticos, la facilitación neuromuscular, los vendajes neuromusculares, la hidroterapia, reeducación, etcétera, etcétera. Pero insistimos, no hay recetas para esto, va a depender de las necesidades de la persona. Bien. Y ya para ir cerrando, nosotros acá tenemos grandes desafíos, o en realidad uno se pone un desafío casi personal, desde como profesional desde el área de rehabilitación, porque decíamos, esto está más en pañales aún que las ciencias médicas, ¿cierto? Entonces, primero necesitamos informar, porque yo les aseguro que la mayoría de mis colegas no saben leer. Primero. Segundo, capacitar. ¿Quiénes creen ustedes que tienen que capacitar? ¿Quiénes tendrán que capacitar? Por supuesto. Por supuesto que sí. Ustedes son los que conocen muy bien el cuadro. Bueno, apóyense de los profesionales de salud, porque tenemos la formación técnica, pero son ustedes los que tienen la fortaleza de esto. ¿Ven? Entonces, miren, ahí está José Manuel Pozuelo, ¿verdad? Que, bueno, no sé si eres presidente de Nada Frecuente, ¿sí? Sí. Bueno, a uno le da gusto, ¿por qué? Porque uno es parte de un servicio de salud, obviamente, y da gusto ver a José Manuel en las reuniones de rehabilitación, en donde estamos los dispositivos de rehabilitación de 4 comunas, y entonces está José Manuel. ¿Ven que es importante? Y entonces él aparece y empezamos a ver que, oigan, esto existe, y además se necesita ayuda. Y nadie tiene las claves, pero entre todos podemos aportar. ¿Ven? Entonces tampoco se trata de decir, bueno, y el médico no lo sabe, ¿verdad? Pucha, lamentablemente el sistema educativo no se basa en las necesidades de la población, sino en una teoría. ¿Ven? Fortalecer. Hablamos de informar, capacitar, fortalecer. ¿Qué es fortalecer? Bueno, darle fuerza a estas instancias, darle fuerza a las agrupaciones comunitarias, a todas las instituciones que existan y las redes integrales. Es decir, poder cooperarnos entre todos, conocernos, romper barreras, no hablar ni de lo público, ni de lo primario, ni de nada. ¿Se entiende? Es decir, todos aquí podemos hacer algo. Cooperar, aportarnos, ¿verdad? Y la integralidad. ¿A qué nos referimos con la integralidad? Ya no veamos la rodilla que se me afectó, ya no veamos, ¿se entiende? Sino veamos también otras afecciones en mi vida relacional, en mi parte emocional. Miren, qué cosa más linda es que uno conozca de algo porque lo tiene y pueda ayudarle a otro. Y eso hasta uno lo sana, ¿verdad? Por último de adentro, pero le ayuda a uno, ¿ves? Entonces, eso es muy lindo, la cooperación que pueda haber. Y esos son desafíos que tenemos, pero que tenemos como sociedad. Así que, bueno, yo no sé cuánto tiempo hemos estado de la presentación. Sí, puedes avanzar. Y ya, eso sería. No sé si alguien quiere compartir algo, preguntar algo. Quiero hacer una consulta. ¿Qué tanto puede afectar el tema